Si el ser humano tuviera una conciencia más amplia de sí mismo, si tuviera una conciencia más profunda de lo que él es y representa en la escala de la evolución, su vida sería muy distinta, porque hasta ahora es arrastrado, literalmente hablando, por una serie de conceptos, de ideas, de patrones mentales, de estructuras mentales, que ni siquiera él ha participado en la construcción de esa cultura y de esas ideas que imperan en la actualidad. Esto significa que si de pronto tú tuvieras un espacio, tuvieras un poco de tiempo, que el tiempo lo tienes, a lo que me refiero es a que le dedicaras un poco de tiempo a la observación de lo que tú eres, de lo que tú significas, de entrada tendrías muchísimos beneficios. ¿Cuál sería el primero para que pudieras evaluar, ponderar de lo que tú eres? Primero, te darías cuenta de que tienes la capacidad de auto-observarte, auto-conocerte y por lo mismo, por lo tanto, auto-transformarte. Muy pocos seres de la naturaleza tienen la capacidad de autotransformarse. ¿Por qué muy pocos? Bueno, basta observar cualquier animal, cualquier planta, cualquier objeto animado o inanimado para que te puedas dar cuenta que su proceso evolutivo obedece principalmente a los cambios externos, obedece en mayor medida a las circunstancias que le rodean, y cuando estas circunstancias cambian y esos cambios no son tan fuertes ni tan radicales, este ser, este animal o esta planta empieza a activar sus mecanismos de adaptación y entonces poco a poco, quizás de una manera imperceptible, empieza a transformarse. Si esos cambios fueran muy rápidos o muy drásticos o muy radicales, la existencia de este ser estaría comprometida de tal manera que no pudiera activar esos mecanismos con la rapidez suficiente y entonces dejaría de existir. El ser humano no. El ser humano puede y tiene esa capacidad de poder adaptar su pensamiento, de poder adaptar su manera de ver, de observar, de hacer, de trabajar, de moverse de una manera radical, de una manera rápida, de tal forma que aunque las circunstancias cambiaran de un día para otro, su capacidad intrínseca, su capacidad innata, es decir, su configuración le permite operar sus cambios internos de una manera extraordinariamente acelerada. Tú, ante una circunstancia extrema, puedes modificar la manera de pensar de un día para otro. Tú, ante una experiencia de vida fuerte o de alto impacto, puedes modificar tus hábitos, tus costumbres, tus tradiciones, tus movimientos, tu cotidianidad, también de una manera extraordinariamente rápida. Ningún ser, ninguno de los demás seres lo puede hacer. ¿Esto qué significa? Significa que si tú, haciendo un espacio, dando un tiempo, pudieras evaluar lo que has sido hasta este momento y de una manera honesta, de una manera clara, pudieras poner en un lado lo que te sirve y lo que contribuye a tu evolución, y también en otro apartado lo que no te sirve y estorba en tu proceso de realización, con esa capacidad de movimiento y de respuesta pudieras tú de un día para otro convertirte en un ser extraordinario. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué eso no se usa como un mecanismo cotidiano de transformación y de realización? No se hace porque la costumbre, la inercia, la tradición, lo que esto que llamas cotidianidad ha sido un lastre, un peso demasiado grande, demasiado fuerte, de tal manera que la gran mayoría, pero una gran cantidad y porcentaje, decide simple y sencillamente en sobrevivir. Ha sido tal la inercia, ha sido tan grande, tan fuerte, tan larga, que
si tú hicieras un alto en ese camino y analizaras tu propia trayectoria hasta el día de hoy y observaras desde una perspectiva evolutiva, seguramente decidirías y tomarías decisiones más fuertes, más importantes y de mayor trascendencia. Esto va a ir sucediendo poco a poco, y no porque tenga que ser largo el camino, no. Desafortunadamente es tal la costumbre, es tan grande esa inercia que difícilmente te deja ver lo que está ahí a la mano, difícilmente te deja ver lo que está ahí y que siempre ha estado, que por esa visión distorsionada, por esa visión poco profunda, simple y sencillamente no se logra ver. Esto irá cambiando en la medida en que cada uno te inquietes, en que cada uno tomes en serio el proceso de tu propia evolución. ¿Qué es lo que sucede? Como todo lo que existe en la naturaleza, como todo lo que existe en el universo, el movimiento se da por ciclos. Y en el ciclo en el que está la vida y la trayectoria de la humanidad en este momento, no es un ciclo de lucidez, no es un ciclo de inteligencia, no es un ciclo de amor. Basta con que someramente te acerques a cualquier noticiario, a cualquier revista y puedas darte cuenta que lo que le llama la atención al ser humano no es la conciencia, no es la evolución, no es el poder llevarse a sí mismo a una expresión máxima de su propia inteligencia. No, es lo vano, es lo superfluo, es lo morboso, es lo que si tú ponderaras y sopesaras en contraposición a lo que realmente es tu esencia, te daría tristeza y quizás lástima por tanto tiempo, tantas vidas, tantos recursos, tantos elementos desperdiciados en cuestiones y situaciones realmente inocuas, inicuas y superficiales. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esa terrible superficialidad en el uso del tiempo, de los recursos, de los elementos que hace el ser humano? Tú observa cualquier ser de la naturaleza, el que quieras, ya sea un animal o un vegetal. Y fíjate cómo el concepto animal es un concepto degradante. Cuando un ser humano tiene un comportamiento bajo, un comportamiento poco favorable, le dices, es que se comporta como un animal. Y desafortunadamente, ningún animal, cuando tenga un comportamiento inadecuado, jamás pensará ni dirá, mira, te comportas como un humano. Por eso nosotros casi no usamos ese concepto de animal, porque el ser humano lo ha degradado, lo ha prostituido. Todos son seres, el ser animado o el ser inanimado. Pero vayamos todavía a un ser que no tiene cerebro, que no tiene sentidos y existe y es. Tomemos el ejemplo de un árbol. Tú observa si un árbol o una planta desperdicia el agua que tiene a su alcance. Tú observas y desperdicia los minerales que tiene a su alrededor, si es ajeno o indiferente al aire o a la luz. En ningún momento desaprovechará la oportunidad de estar en contacto directo y permanente con ellos, porque sabe en su inteligencia que su plenitud, que su desarrollo, que su exuberancia depende de estos elementos. ¿Cuántos elementos el ser humano desperdicia constantemente? Elementos que si los tomara en la medida y en la proporción correcta, de manera cotidiana y todos los días, le darían una exuberancia, una plenitud, un desarrollo nunca antes visto. Pero la negligencia, la ignorancia, esa inercia que lo tiene ahí atrapado, dando vueltas y vueltas y vueltas sobre los mismos puntos siempre, sin ni siquiera poder sacar y alzar la mirada para ver otras perspectivas y otras dimensiones, le hacen reaccionar de ese tremendo desperdicio
que significa en ocasiones, a veces, su propia existencia. Esto es un punto que en esa observación detenida, en esa evaluación simple, sencilla, debería cualquier persona saber discernir con suma facilidad. Y si no, revisa todas las actividades que haces durante el día y pon de un lado las que contribuyen a la realización de tu ser. Todas. Pon en otro lado las que están orientadas hacia el hacer y hacia el tener. Y te darás cuenta precisamente de esta gran paradoja en la que este ser extraordinario que eres tú, que es el ser humano, dedica la mayor parte de su vida y de su existencia no a cultivar su esencia y su ser, no, sino a realizar actividades que lo llevan al tener, y no porque el tener sea algo malo ni inadecuado, no, para nada, al contrario. Cuando el ser se centra en sí mismo, cuando el ser trabaja en su propio desarrollo, su hacer se convierte en algo maravilloso y digno de admiración. Y todo lo que tiene, aunque sea poco, se convierte en algo relevante, en algo trascendente, porque sabe y es consciente de que eso que tiene, aunque sea poco, es algo que representa para él un significado más allá de algo material, de algo incluso no material o energético, y que por lo tanto y por lo mismo adquiere una mayor relevancia. Esta es la transición que irá ocurriendo, y digo desafortunadamente porque, como comentaba al principio, el ser humano tiene la capacidad de poder hacer cambios profundos, trascendentes, revolucionarios, en poco tiempo. Realmente sería en minutos y con un poco más de práctica en segundos. ¿Por qué? Porque tú observa la velocidad en la que transcurren y pasan tus pensamientos. Si tú observas ahorita qué estás pensando y observas lo que sigue a este pensamiento que ahorita estás pensando, te darás cuenta que la velocidad en la que cambias de un pensamiento a otro y a otro y a otro y a otro es tan rápida, pero tan rápida que pasa desapercibido. Eres una máquina pensante, eres una máquina sintiente, y ahí discúlpame el término, eres una máquina emocional. Es decir, en el fondo eres una máquina energética. ¿Por qué energética? Bueno, porque las emociones, los sentimientos y los pensamientos no los puedes pesar ni los puedes medir de manera tridimensional. Tu cuerpo sí, por supuesto. Tiene un peso, tiene un volumen, tiene una talla, tiene una forma. Pero la mayor parte de tu actividad no es física. La mayor parte de tu movimiento interno, si bien es biológico y fisiológico, pero eso es mecánico. Siempre estás respirando, siempre tu corazón está bombeando, siempre tus órganos están trabajando de la misma manera. Pero tus pensamientos no. Tus sentimientos tampoco, tus emociones no son las mismas. Esto, en esta observación, en estas reflexiones, pudiera llevarnos a otra visión y a otro estadio de conciencia. Una conciencia superior. Y no porque sea mejor o no, superior en el sentido de la sutilidad y del nivel energético que ocupa. Una conciencia expandida donde no solo se quede ahí en tu cerebro, ni siquiera en tu cuerpo, sino que se proyecta y se transmite en tu entorno, en todo lo que tú haces, en todo lo que te rodea, en todo lo que tú creas o acondicionas en tus espacios, en tus trayectos, y eso por sí mismo generaría un magnetismo tal que cualquier persona que entrara en contacto con ese campo magnético sentiría y disfrutaría de tu esencia, aunque tú ya no estés, aunque tú ya hayas transcurrido o incluso habiendo dejado de existir. El camino es largo, pero no porque tenga que ser tedioso ni extraordinariamente así infinito, no. Es largo porque la evolución es la manera en la que el universo y esa mente y esa conciencia universal se manifiesta de manera cotidiana.